Hola, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenido al canal. El día de hoy hablaremos sobre la flora y la fauna de México. A lo largo del territorio mexicano pueden encontrarse casi todos los tipos de vegetación que existen en el mundo. En ellos habitan miles de especies de diversos grupos taxonómicos, muchos de los cuales muestran una alta variabilidad genética. Todo esto convierte a México en uno de los llamados países megadiversos, honor que comparte con Brasil, Perú, Indonesia, China y Colombia, entre otros. México es uno de los países más diversos del planeta desde el punto de vista biológico. Su compleja fisiografía e historia geológica y climática, principalmente, han creado una variada gama de condiciones que hacen posible la coexistencia de especies de origen tropical y boreal, y que también han permitido, al paso del tiempo, una intensa diversificación de muchos grupos taxonómicos en las zonas continentales de su territorio y a lo largo de sus zonas costeras y oceánicas. De este modo, en los tres niveles en los que se estudia la biodiversidad, tanto ecosistemas, especies y genes, México posee una riqueza especialmente importante. México se encuentra en el cuarto lugar en flora a nivel mundial, con 26.000 diferentes especies. México también es considerado el segundo país en el mundo en ecosistemas y el cuarto en total de especies. Aproximadamente 2.500 especies están protegidas por la legislación mexicana. En México, 170.000 kilómetros cuadrados son considerados áreas naturales protegidas, incluidos 34 biosferas reservas, estos son ecosistemas inalterados, 64 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 26 áreas para proteger la flora y la fauna, 4 áreas para la protección natural y 17 santuarios. Dichos santuarios son zonas con rica diversidad de especies. Algunas de las especies de flora que se encuentran en México son el achiote, árbol de Guanacaste, Abies durangensis, papayo, palo de Campeche, maguey pulquero, nopal, planta soto del desierto, flor de cempasúchil, aguacate o palta, flor de pascua, árbol de ahuehuete, biznagas, cardones, flor de dalia, chicozapote, agave, ceiba, pino ponderoso, entre otros, ya que existe una gran diversidad de especies de flora que existen en México, pero estos son algunos de los más conocidos y más importantes. México también tiene frutas nativas, tal es el caso de la tuna, la papaya, el aguacate, la pitaya, fruta del dragón, plátano tabasco, guaya, jícama y el zapote. En cuanto a la fauna, México es uno de los 12 países megadiversos del mundo, que a pesar de ocupar el 1.5% de la superficie terrestre global, cuenta con alrededor de 200.000 especies diferentes y es hogar de 10 a 12% de la biodiversidad mundial. México califica en primer lugar en biodiversidad de reptiles con 733 especies conocidas, segundo en mamíferos con 448 especies y tercero en anfibios con 290 especies. Algunas de estas especies de animales son la mariposa monarca, águila real, lobo gris mexicano, ballena gris, cascabel tropical, la vaquita marina. Una buena parte de la flora y la fauna de México está constituida por especies que solo habitan en nuestro país. Estas especies se conocen como endémicas. Puede ser de todo el país, de un estado, de un río, de una montaña, incluso de un solo manantial. En realidad no es tan difícil que suceda. Por ejemplo, 45% de los reptiles, 25% de los peces y 11% de las aves en el país son endémicas. El factor predominante en el desarrollo de especies únicas ha sido el aislamiento geográfico. La extinción de especies en México ya ha ocurrido y continuará pasando si no se cuidan las especies que existen. El hermoso carpintero imperial era el carpintero más grande del mundo. Medía de 51 a 56 centímetros de largo. Los machos ostentaban una llamativa cresta roja que terminaba en punta, mientras las hembras una cresta negra que se curveaba hacia adelante. Su último registro fue en Durango en 1956, aunque la fecha de extinción no es tan precisa, se estima que ocurrió entre 1946 y 1965. Pero no todos los casos históricos deben darse por perdidos. Hasta la fecha se hacen esfuerzos para impedir que desaparezca el lobo gris americano, que en la actualidad solo existe en cautiverio, de acuerdo con la norma oficial mexicana
NOM 059 ECOL 2001, cuando se hace referencia al peligro de extinción, se trata de aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de su población en el territorio nacional han disminuido drásticamente. Este hecho pone en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido al aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación. En la norma de 2001 se mencionan 221 animales en peligro de extinción. Entre ellos destacan 43 especies de mamíferos, 72 de aves, 14 de reptiles, 6 de anfibios, 70 de peces y 16 de invertebrados. Cabe señalar que la lista es un intento para aproximarse a la realidad, pues existe una revisión continua de acuerdo con mayor y mejor conocimiento de la flora y la fauna de México. ¿Pero por qué se extinguen las especies? Por desgracia, las actividades humanas no son compatibles con la vida salvaje y son las que más amenazan a la fauna y la flora. Los entornos se fragmentan y con ellos caen y se degradan los ecosistemas. A la tala de árboles le sigue de inmediato un insidioso proceso de erosión y poco después ocurre una serie de modificaciones que reducen los bienes y los servicios ambientales, lo cual sumado propicia la extinción de los animales residentes de la zona. Existe aún mucho más información difícil de leer que explica y justifica el por qué se están reduciendo las especies de México y de todo el mundo. Por el momento dejaremos el tema hasta este punto. Déjanos un comentario y un like para saber si te gustaría un video en el que se expliquen las razones por las cuales se están perdiendo las especies en México y el mundo. Gracias por ver el video y nos vemos pronto.